Dios les bendiga a todos. Traigo en esta ocasión una reflexión sobre el tema ¿cómo resucitarán los muertos? Voy a basar bíblicamente la reflexión en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos del 35 al 38. Dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Tenemos un tema ambicioso: ¿cómo resucitarán los muertos? No solo que es un tema ambicioso, creo que es un tema muy necesario, porque todos creemos la doctrina de la resurrección. El universo cristiano, es decir, una creencia universal, es una doctrina universal para la iglesia cristiana, la resurrección de los muertos. No hay mucha gente que tengan problema en aceptar la resurrección de los muertos como doctrina. Lo que sí yo entiendo es que no todo el mundo lo tiene claro. No todo el mundo está totalmente persuadido, convencido, claro, en términos de el alcance de esta doctrina, cómo se llevará a cabo, cómo es el proceso ese de la resurrección. Así que uno muere, lo entierran, la gente se va para la casa, todo el mundo se va para su casa, le damos la espalda al muertito, lo dejamos ahí en la tumba y todo el mundo llora, todo el mundo sufre, especialmente aquellos que no tienen clara la doctrina y no tienen mucha esperanza, pues creen que para ellos se acabó el mundo, se acabó todo, se extinguió esa vida y ya no hay más que buscar. Todo eso está muy lejos de la verdad y de la realidad en términos de la doctrina de la resurrección. Yo quiero entrar de inmediato en materia porque no tengo mucho tiempo para el mensaje y quiero explicar bien claro, conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, me llama la atención que el apóstol Pablo tiene tan y tan clara esa doctrina, la cree tan intrínsecamente, tan fundamentalmente, la tiene tan dentro de sí y tan clara, que inclusive en la lectura que hemos hecho de la palabra es capaz de decir ahí, y me cae un tanto fuerte ese adjetivo que utiliza ahí para calificar a una persona o a cualquier persona que se pueda preguntar, que pueda hacer esta pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? Y la segunda pregunta: ¿con qué cuerpo vendrán? Que son las dos preguntas que hay aquí y que son objeto de nuestro análisis en el día de hoy en esta porción bíblica. Él dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y a renglón seguido dice: necio. Está ahí, busque la Biblia. Repito la cita: Primera de Corintios capítulo 15, verso 35 al 38. Como que para él es algo extraño, es algo inconcebible que haya quien
pueda hacerse esas dos preguntas. Por eso dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y a renglón seguido dice, necio, lo que tú siembras, dice, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjense cómo el apóstol Pablo aborda este tema de una manera tan simple, tan sencilla, como lo vamos a poner en esta cápsula, en este mensaje, en esta reflexión, a la luz de lo que Pablo explica. No estamos inventando nada, no estamos descubriendo la rueda tampoco. Estamos hablando lo que Pablo explica con respecto a la resurrección de los muertos, para que lo tengamos claro, para que estemos tranquilos si le servimos al Señor, si creemos en su palabra, somos sus hijos, no le tengamos miedo a la muerte, no creamos que se acabó el mundo y que suframos tanto cuando se nos va un ser querido, y que a la luz de lo que expliquemos hoy podamos entender también que hay esperanza para todo aquel que ha despedido sus seres queridos y que sufrió tanto en el momento en que los despidió allí en el Campo Santo, y que todavía está pensando y no tiene claro qué ha sido de esa persona o qué va a hacer de esa persona, si volverá a verlo o no volverá a verlo, si vivirá o no vivirá. Yo creo que estas son preguntas que, si bien es cierto que caen dentro del campo de la escatología, del mundo de ultratumba, de aquellas cosas misteriosas que mucha gente no puede entender y que no son fáciles de entender, pues se necesita que se nos dé una explicación sencilla, clara, concreta, que nos ilustre ese proceso. Y el apóstol Pablo lo tiene tan y tan claro que nos deja aquí plasmada la respuesta a esas dos preguntas. Hay que verlo ahí, pero está. Vuelvo a leer la porción para que la tenga clara el que me está escuchando y viendo. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea que el apóstol Pablo nos lo pone de esta manera tan sencilla y tan simple, para que nosotros entendamos y podamos responder, contestar esas dos preguntas, cuán profundas son, que a mí me llama la atención y hasta me choca, por así decirlo, que él le pueda llamar necio al que haga esas dos preguntas, porque lo dice a renglón seguido, necio. ¿Por qué no entiendes? ¿O cómo tú no entiendes? Entonces pasa a explicar lo del grano de trigo para ilustrar la resurrección de los muertos. Y una vez que nosotros entendamos esto, lo vamos a tener tan claro que no le vamos a tener miedo a la muerte. Podremos explicar la muerte y la resurrección de nuestros seres queridos, acatarla, aceptarla con resignación y seguir creyendo en la fe cristiana, en la doctrina cristiana de la resurrección, y esperar ese momento, esa esperanza bienaventurada de que habremos de resucitar y estaremos con Cristo algún día, y que inclusive yo creo que volveremos a vernos. Él lo presenta de esta manera. Él usa una ilustración agrícola para explicarnos cómo resucitarán los muertos
con qué cuerpo vendrán. En otras palabras, compara, hace una analogía entre nuestro cuerpo físico, ¿ok?, con un grano. Él dice ahí el grano de trigo. No todo el mundo conoce el grano de trigo y no en todos los lugares se siembra trigo, pero podríamos utilizar el grano de maíz, ya que él dice el grano de trigo u otro grano o cualquier otro grano. Vamos a usar el grano de maíz. Él compara nuestro cuerpo con el grano de maíz. Compara el proceso de la resurrección de los muertos con esa ilustración agrícola de la siembra del grano de maíz, que cuando nosotros queremos cosechar maíz, tener mucho maíz, tenemos que comenzar por hacer un hoyo en la tierra, sembrar el grano de maíz en la tierra, tapar con tierra el grano de maíz y dejarlo ahí. El agricultor siembra el grano o la semilla, la que fuere, pasa por ese proceso, hace el hoyo, siembra el grano, lo tapa, vira la espalda y se va en la esperanza de que el creador de todas las cosas, el amo, el dueño, el Señor, el todopoderoso Dios, a través de los procesos que Él ha establecido, unos procesos naturales, haga que ese grano que se sembró ahí pase por el proceso de putrefacción, de descomposición, y una vez putrefacto, descompuesto por esa grandeza de Dios, esa misericordia de Dios, ese poder de Dios, esa ley divina, nace de ese mismo grano que se pudrió, que se deshizo, de ese grano, no de otro, de ese mismo, que ya no existe ese grano, nace una mata de maíz. Es tan sencillo como eso. Así lo explica el apóstol Pablo ahí, y está claro. Es cuestión de volver a leer la Biblia e ir sobre este pasaje bíblico. Y es tan sencillo. Por eso es que el renglón seguido dice: necio, ¿por qué tú haces esa pregunta? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si tú lo estás experimentando, lo estás visualizando todos los días en la naturaleza, ¿quién no ha sembrado un grano alguna vez? Sea de maíz, sea de habichuela, sea de cualquier otro grano. Y se sabe que para poder cultivar, para poder cosechar, para poder tener muchos granos, hay que sembrar uno, hacer el hoyo, meterlo ahí, taparlo, dejarlo ahí, a la misericordia de Dios. A los 8 días, a los 10 días, usted va donde usted enterró el grano y usted va a encontrar que correspondiente al grano hay una mata que nació. Una mata con hojas, un capullo precioso, con mucha fuerza, saliendo de ahí. Y esa mata que va saliendo corresponde al grano que usted sembró. Si usted sembró maíz, le aseguro que la mata que usted va a encontrar ahí, después que se pudrió el grano y salió como producto del grano, esa nueva mata va a ser de maíz. Porque usted sembró maíz, va a nacer maíz. Porque usted sembró maíz, va a resucitar maíz. Y usted lo va a ver en el mismo lugar donde usted lo sembró. Va a nacer ese grano. Va a nacer esa mata correspondiente al grano. Si fue de habichuela, nace una mata de habichuela. Y el apóstol Pablo dice: ustedes están viendo eso todos los días, lo están experimentando todos los días. Y él dice: pero habrá alguien, habrá alguno, pero dirá alguno, como quien dice, ¿será posible que haya alguien que pregunte
cómo será la resurrección de los muertos, cuando eso es tan sencillo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego dice, necio, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, decirle necio al que haga esas dos preguntas tan filosóficas, tan profundas, que no son tan sencillas ni tan simples las dos preguntas. ¿Cómo resucitará a los muertos? Yo no me atrevería a decirle necio a alguien que haga una pregunta como esa. ¿Con qué cuerpo vendrá? No le diría necio a una persona que haga esa pregunta. Son preguntas válidas. Son preguntas que todo el mundo tiene derecho a hacérselas. Sin embargo, cuando vemos la explicación que el apóstol Pablo da, que es la misma real que va a acontecer con nosotros, los humanos, en la resurrección, quiere decir que cuando yo muera, pues hay que hacer un hoyo, enterrarme, taparme y dejarme ahí. Y Dios es el único que tiene control del momento cuando habrá de salir producto de ese cuerpo que se sembró ahí, un Tomás Rodríguez, que será parecido a mí. Porque si sembraron Tomás Rodríguez, tiene que salir alguien parecido a Tomás Rodríguez. Porque en la resurrección nos vamos a reconocer. Porque el Señor habló de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, yo supongo que entre esos profetas estará Juan el Bautista con su cabeza donde va. Habrá de resucitar como era, y con su cabeza en su sitio. En Lucas capítulo 13 y verso 28-29, capítulo 14, verso 28-29, 13, 28-29, Lucas. Ahí está eso. Así que vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Isaac, vamos a ver a Jacob, vamos a ver los profetas, a Isaías, a Jeremías, y yo espero ver también allí a Juan el Bautista, y nos vamos a ver. Y tienen que haber resucitado con cuerpos correspondientes a la persona de ellos, a la persona que fue enterrada. Se hizo el hoyo, se metió ahí a Tomás Rodríguez, se tapó, se dejó ahí. En el día de la resurrección resucitará Tomás Rodríguez. Alguien que tiene que corresponder a ese grano que se sembró, a ese cuerpo que se sembró. Y así nos lo explica el apóstol Pablo. Y luego él es capaz de decir, necio, ¿por qué tú preguntas eso? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya expliqué cómo resucitarán, cómo resucita el grano que se siembra. El proceso es el mismo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues mira, el grano de maíz resucita, nace una mata de ahí, con un cuerpo de grano de maíz, de mata de maíz, un cuerpo correspondiente al grano que se sembró. ¿Cómo resucitarán los muertos? Como resucita el grano de maíz, como resucita la mata de maíz, la mata de habichuela, del mismo grano que se sembró, que pasa por todo el proceso de putrefacción, descomposición, pero todos sabemos que de ahí sale la mata correspondiente al grano, sea el grano que sea, la semilla que sea. El apóstol Pablo dice, miren, entiendan que la resurrección de los muertos es algo tan sencillo y tan simple. Es complejo, es complicado, pero cuando lo vemos de esta manera se torna sencillo y simple, porque es el mismo proceso, dice el apóstol San Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, en las sagradas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que son verdad, en las cuales no hay error alguno. Que entendamos de una vez y por todas cómo es el proceso de la resurrección, para que podamos contestar. No es que no nos preguntemos cómo resucitarán los muertos,
con qué cuerpo vendrán, sino que podamos nosotros estar en posición de contestarla para otros y aceptar la respuesta como para nosotros, aplicarla a nuestra propia fe, a nuestra propia esperanza y a nuestra propia vida. La palabra está clara y es sencilla. Vuelvo a leerla y ojalá que alguien se sienta intrigado suficiente para abrir la Biblia en su casa y buscar el capítulo 15 de Primera de Corintios, que todo se trata del proceso de la resurrección, de la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos, tratando él de explicarnos a nosotros para alimentar nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra firmeza y nuestra perseverancia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tengo noticias. Es importante que le sirvamos al Señor, porque hay resurrección para buenos y para malos en la misma manera. Todos vamos a resucitar de la misma manera. Hay resurrección para buenos y para malos. Ahora hay que tener cuidado, porque unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso lo dice el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio según San Juan. Ahí está claro. Así es que nosotros tenemos que asegurarnos de la salvación en Cristo, porque hay que morir en Cristo. Morir sirviéndole al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Hay resurrección para buenos y para malos. Unos para vida eterna, para salvación eterna, otros para condenación eterna, para juicio eterno. Busca a Cristo, sirve al Señor en esta vida, cree en la doctrina de la resurrección, afianza tu fe en Cristo, persevera hasta el fin, séle fiel al Señor, porque de que hay resurrección no te quepa la menor duda, y que la resurrección es de la manera que el apóstol Pablo lo explica y lo ilustra aquí, con la semilla, con el grano, sea de trigo o de otro grano. Siembra el grano, haz el hoyo, siembra el grano, tápalo y vete a tu casa, vira la espalda. El Señor se encarga de lo demás. Pero allí donde sembraste el grano, si es de maíz, a los 8, a los 10 días, tú vas allí mismo donde enterraste el grano y vas a ver el proceso de la resurrección ilustrado ahí. Y eso pasa todos los días. En la agricultura, los agricultores son los mejores que pueden entender esta realidad. No me preguntes cómo es que Dios lo hace. Que después de haber pasado el proceso de putrefacción y de disolución de ese grano, que se disuelve, que se deshace, salga correspondiente a ese grano una mata, una planta con fuerza, con vigor, con energía y dé fruto. Por eso es que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. La verdadera vida abundante no es esta. Esta es la del grano. La vida del fruto, la vida de la cosecha, de lo mucho, viene después. En la vida eterna, en la presencia del Señor. Por eso tenemos que buscar de Cristo, mi amado hermano, mi hermano y amigo. Te recomiendo que busques del Señor, para que puedas estar esperando ese momento que nos corresponde a todos. Unos primero y otros después. Pero el día de la muerte está muy, muy seguro en nuestro itinerario, en nuestro calendario, en nuestro discurrir del tiempo. Tarde o temprano nos vamos. Que cuando muramos podamos decir como Jesucristo: en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, mi alma. Soy tuyo, Señor. Estaré contigo en la eternidad. Nos vamos a ver con todos esos familiares nuestros y personas que se fueron antes que nosotros.
van a resucitar como eran. Fíjate que Jesucristo resucitó y resucitó con un cuerpo como el que tenía. Los apóstoles, los discípulos lo reconocieron, caminaron con él, cenaron con él. Cuando se fue al cielo lo vieron ir. Y vinieron ángeles y dieron testimonio, ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá otra vez como le habéis visto ir. Así es que él resucitó con un cuerpo como el que tenía, una fisionomía como la que tenía, una anatomía como la que tenía. Resucitó. Y nosotros vamos a ser semejantes a él en su muerte, dice la palabra del Señor en el libro de los Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 y verso 10. Así es que, amado hermano y amigo, te recomiendo a Cristo. ¿Cómo resucitarán los muertos? Ya lo puedes explicar. ¿Con qué cuerpo vendrán? Un cuerpo correspondiente al cuerpo que se tenía. Parecido igual. Producto de ese cuerpo, que es el grano que se sembró en la tierra, del cual habrá de salir esa nueva persona, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resucitado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te recomiendo al Señor. Estamos a tus órdenes. Dios te bendiga.